grabar. Igual, si hay alguna cosa que editar, no hay problema, hacemos la edición por nuestra parte. Agradecerles primero su presencia y darles las buenas tardes y la bienvenida al diálogo implementador sobre educación ambiental que estamos organizando diversas organizaciones, en este caso la Sociedad Zoológica de Frankfurt, por Proética, y la ONG Macay en torno a la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Lo que esperamos de este diálogo es conocer las experiencias que se vienen dando en materia de educación ambiental en la región Madre de Dios y poder recoger estos aprendizajes, estos desafíos, estos insumos para poder enriquecer la estrategia nacional. Esperamos fomentar el diálogo en torno a la visión 2050, los retos a largo plazo que tenemos y que tenemos que plantear frente al cambio climático y las alternativas de solución, y sobre todo recoger insumos de los actores y actoras involucradas en la implementación actualmente de la acción climática para poder también fortalecer y sumar a la Estrategia Nacional de Cambio Climático. En esta oportunidad vamos a tener la presencia también de Silvia Cristina Rodríguez Valladares. Ella es directora de adaptación al cambio climático y de certificación del Ministerio del Ambiente. Así que le damos a Silvia la bienvenida y muchísimas gracias por participar en este evento esta tarde. Adelante, Cristina. Muchas gracias por el pase. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería compartirles un saludo del Ministro del Ambiente, Gabriel Quinjandría. Asimismo, expresar nuestro agradecimiento a las tres organizaciones no gubernamentales, Macay, Sociedad Zoológica de Frankfurt y Proética, por organizar y facilitar este evento, y saludar a quienes nos acompañan virtualmente desde sus instituciones, desde sus hogares. Todos sabemos que ahora la pandemia del COVID-19 nos presenta un gran desafío, ¿no? Y que tenemos que hacer frente a diferentes elementos, ¿no? De índole social, económico y ambiental. Son tiempos entonces donde debemos tomar conciencia acerca del valor de nuestra relación con el ambiente y su importancia para el bienestar. Por eso apostamos para hacer frente al cambio climático, que esto puede, no solamente es una necesidad, sino una contribución importante y una oportunidad al desarrollo sostenible presente y futuro. Desde el Ministerio del Ambiente apostamos por la acción climática, por promover la acción climática, y prueba de esto también es nuestra decisión de actualizar, llevar un proceso de actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático con una mirada, con una visión al 2050. Este proceso lo venimos llevando a cabo actualmente con una mirada amplia y participativa. Estamos convocando a todos los actores estatales y no estatales para que nos acompañen en este proceso de actualización. Y es en ese proceso de actualización que se están llevando a cabo en estas semanas varios diálogos de implementadores, con el objetivo de poder propiciar la participación de los distintos actores sobre sus aspiraciones hacia el 2050, esa mirada a futuro. Y los retos que tenemos de largo plazo que se plantean por el cambio climático. Junto a ello también estos espacios nos van a servir para poder sistematizar algunos aportes concretos que nos puedan fortalecer estas propuestas de dar soluciones, ¿no? Que vamos a considerar en la estrategia. Por eso es muy destacable este diálogo que hoy nos convoca, que se va a centrar en educación con la experiencia en Madre de Dios. En este tema va a ser, yo creo, una gran oportunidad para
poder ver cómo incentivar la formación de agentes de cambio que contribuyan a la acción climática para el desarrollo resiliente, que nos permita reducir, evitar los impactos adversos del cambio climático y también el desarrollo de una economía baja en carbono. Yo quisiera terminar invitándolos también a poder conocer un poquito más sobre este proceso de actualización completo de la Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050, que está en la página web y que el equipo aquí puede compartirles en el chat para que puedan ver este proceso, y en general desearles una sesión muy provechosa y que esto sea motivo para seguir conociendo, seguir compartiendo, seguir trabajando por la acción climática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, por estas palabras. Y ahora ya, para no extendernos mucho más, vamos a iniciar este pequeño conversatorio que hemos querido desarrollar el día de hoy. Nos pareció importante poder conocer experiencias que se estén dando en nuestro país y recoger los aprendizajes para poder también plasmarlos en la propuesta de Estrategia Nacional de Cambio Climático, que, como mencionó Cristina, está teniendo este proceso participativo que también desde las organizaciones de la sociedad civil saludamos. A continuación vamos a tener la exposición de la bióloga Claudia Gálvez Durán. Ella es coordinadora de la estrategia climática de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, y ella nos va a contar un poco acerca de la experiencia, de las estrategias de educación ambiental que se han venido desarrollando en Madre de Dios. Así que adelante. Claudia. Estaba hablando con el micrófono apagado. Que tengo una presentación, digo que es una presentación de la estrategia climática que estuvimos trabajando desde FENAMAD como resultado de un proyecto con fondos de Rainforest Noruega, que fue de julio del 2017 hasta el 2020. Y quiero poner solamente las primeras diapositivas un poco para explicar cómo ha sido cómo es la propuesta de la estrategia climática, que desde la Federación, dicho sea de paso, es la única organización indígena que tiene una estrategia climática, ¿no? Las otras organizaciones, incluyendo IDC, CONAP, hacen acciones climáticas, pero no han sistematizado de repente en un documento, ¿no? Entonces es como un aporte. Tengo 10 minutos, ¿verdad? Estamos manejando entre 10 y 15 minutos para las presentaciones. Perfecto. Por favor. Sí, ya. Gracias. Bueno, el nombre es voy a poner para compartir más. ¿Se ve? Se ve, pero no en pantalla completa. Sí, no sé por qué no la puedo... no la puedo compartir en pantalla completa, pero bueno, ¿se ve bien? Sí, sí se ve. Bueno, para empezar un poco, la estrategia se enmarca en un contexto legal, que es el contexto normativo sobre bosques y cambio climático y el contexto normativo sobre los derechos indígenas, ¿no? Y también sobre un contexto regional que tiene que ver ya con la estructura del movimiento indígena a nivel regional, los territorios indígenas, cuáles están titulados, y la situación actual de titulación que tienen, y las amenazas a los territorios indígenas, que son las amenazas a los bosques, ¿no? Que manejan los territorios indígenas, que tiene que ver mucho con la minería, la agricultura, no que ellos hagan, sino amenazas, obviamente entendiendo las amenazas externas, ¿no? A los territorios. Y otras actividades como también actividades ilegales para el uso de la madera. Y también tenemos otra parte del contexto, es el tema de la realidad de los pueblos en aislamiento que tenemos en la región. Y la propuesta de Red Más Indígena Amazónico, Red RIA, que es una propuesta climática del movimiento indígena desde AIDC, la COICA y sus regionales, donde la propuesta que estoy presentando ahora se basa en el RIA.
Y obviamente la agenda de fortalecimiento de la mujer indígena que trabajamos en el marco del proyecto también, porque es muy importante trabajar con la mujer y con las juventudes para poder implementar las acciones que vamos a presentar. El objetivo, bueno, obviamente es fortalecer la gobernanza de los pueblos indígenas. La estrategia piensa que para conservar los bosques y poder contribuir también a ser parte de esta contribución que recae en la responsabilidad de MINAM hacia la NDC, es fortalecer la gobernanza. La estrategia parte de eso, ¿no? Mientras una comunidad no esté fortalecida internamente, no va a poder realmente responder a estos retos y va a tener problemas en la gestión de sus recursos naturales, de su territorio. Entonces, en este específico tenemos el saneamiento del territorio, ¿no? Llámese saneamiento del territorio cuando hablamos de lograr la titulación de las comunidades nativas, los territorios de las comunidades nativas, planificar el uso del territorio a futuro y a través de planes de vida, y establecer mecanismos de control territorial que tienen que ver con lo que llama el CERFOR, los comités de vigilancia comunitaria, nosotros llamamos también veedurías forestales, es lo mismo, hasta los veedores, las veedurías forestales en la federación, en la propuesta, en la estrategia, va más allá incluso de los comités, porque trabajan no solamente amenazas externas, sino también cualquier problema interno, amenazas internas, ¿no? Para hacer los recursos hacia el territorio. Y esta es una de las actividades más fuertes para el tema de mitigación. Después está el fortalecer la economía indígena, que es muy importante porque no podemos hablar de conservar los bosques también si no tenemos la titularidad y si no se tiene también una planificación adecuada con los planes de vida plena de las comunidades, y también si no se tiene una propuesta económica para el uso apropiado de los recursos naturales, ¿no? El manejo de los recursos de una manera sostenible. El fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria, que es sumamente importante y en esta época del COVID cobró mucha más importancia, y también está relacionado al tema del cambio climático con el tema de la adaptación. El cambio climático está afectando mucho, por ejemplo, productos de la chacra, y estamos viendo que por los conocimientos tradicionales cada vez están tomando más importancia o relevancia, es la palabra, porque es importante que cada comunidad mantenga las variedades de todos los cultivos que tenían antiguamente para poder hacer frente al cambio climático que ya ellos están sintiendo en este momento. Algunos productos como la papaya, plátanos y otros que son así de uso cotidiano en la chacra, que estaban viéndose afectados por los cambios de la temperatura. Han habido inundaciones este año, en febrero hubo una inundación muy grande en Madre de Dios que afectó a mucha gente en sus chacras, ¿no? Entonces también esas cosas, por ejemplo, se tienen que, a la hora de planificar, al hacer el plan de vida, se tiene que tomar en cuenta toda la vulnerabilidad que pueda tener el territorio comunal, pensando en zonas que podrían generarse incendios, pero también zonas de inundación, y eso es lo importante del plan de vida, que no solamente es para fortalecer la gobernanza, sino también para tener una idea muy clara de cómo se debe usar apropiadamente el territorio. Uno de los aspectos fuertes del plan de vida es la zonificación del territorio comunal y también la identificación de lugares y sitios vulnerables al cambio climático y también de especies vulnerables al cambio climático. Entonces, cuando se habla de las especies vulnerables al cambio climático, por ejemplo, voy a mencionar solamente una, hay varias, pero una, para no extenderme mucho, pero que justamente hemos venido trabajando con el apoyo de Sociedad Zoológica de Frankfurt, que es la Taricaya, Podocnemis unifilis, que en el río Tahuamanu, hay una comunidad en el río Tahuamanu que identificó en su plan de vida esta especie para poder manejarla, para su seguridad alimentaria, y quizás, por el momento, su intención era solamente lograr la repoblación, repoblar con las taricayas los ríos, las quebradas, y el río que estaba más en su ámbito, y también en algunas cochas que están en su territorio comunal. Pero también, quién sabe, más adelante, si logran fortalecerse un poco más, un manejo más pensando hacia la economía, ¿no? Eso en coordinaciones también con el CERFOR. Y gracias a la Sociedad Zoológica de Frankfurt también, que nos hace un poco la conexión con CERNAM, con el Parque Nacional Alto Purús, para fortalecer esto en la comunidad. Entonces es bien importante porque el año pasado, por ejemplo,
hubo una creciente muy grande que no se pudo prever, porque este tema del cambio climático afecta mucho también los conocimientos, ¿no?, tradicionales, y si bien los indígenas normalmente pueden predecir un poco el tiempo a corto plazo, esta vez el cambio climático pues a veces está sorprendiendo, ¿no? Vino una creciente que ellos no pudieron predecir y de pronto se llevaron algunos nidos en las playas y tuvieron que levantarse corriendo a como sea, rescatar los huevos que se pudieron rescatar. Y también ellos en la comunidad tienen un área donde tienen también un manejo ya más en nidos artificiales, ¿no? O sea, ellos hacen un manejo de nidos artificiales y un manejo también en situ, en la playa misma, ¿no? Protegiéndolos de depredadores y todo, y cuidando. Entonces, nos damos cuenta cómo el cambio climático está afectando también estos recursos que son importantes para la seguridad alimentaria, pero también para la economía. Hay también afectaciones a algunos árboles frutales. Ellos están identificando, ¿no?, cómo les está afectando el cambio climático. Y esto es importantísimo articularlo con el tema de educación ambiental y también de investigación. Lo decíamos en la reunión anterior, el tema de educación ambiental no se debe ver de una manera aislada con los otros espacios que se está generando para la actualización de la estrategia climática de MINAM, porque todos están articulados. Entonces, de repente tienen ustedes otras mesas, otros espacios donde trabajan el tema de manejo de recursos naturales, y otros espacios más. Entonces es importante que el tema de educación ambiental esté transversal también a todos estos espacios, porque es la manera de poder proponer, ¿no?, hacer propuestas en las comunidades para afianzar más conceptos, términos, situaciones que están sucediendo y que se necesita trabajar más con las comunidades desde una mirada más de fortalecimiento de capacidades, o también podemos llamarle educación ambiental, tratando de llegar a ellos con palabras propias de ellos, desde la mirada indígena también, todo lo que están ellos, les está sucediendo, ¿no? También tenemos los enfoques que nosotros aplicamos, el enfoque territorial participativo, el enfoque intercultural, el enfoque intergeneracional. Es muy importante trabajar, por ejemplo, con jóvenes, con adultos y con ancianos, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que normalmente cuando va una organización, sea una ONG, sea el Estado, a trabajar con una comunidad nativa, normalmente se centran mucho en los adultos y en adultos masculinos, ¿no?, a los hombres. Y se deja un poco más de lado a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos y ancianas. Entonces es como que dejas grupos muy interesantes y muy importantes que tienen para aportar a toda una propuesta o una acción que se quiere realizar en la comunidad, ¿no? Entonces es muy importante esto, y sobre todo los jóvenes, trabajar mucho con los jóvenes y que se diga con los niños. Por eso el tema de educación ambiental hay que centrarlo bien también en cómo se va a brindar la información, cuáles son las estrategias adecuadas para llegar a la población. No siempre es la charla, es más, a veces la charla no es lo más adecuado, quizás videos, les gusta mucho ver videos, todo el mundo ve televisión en las comunidades ahora, a cierta hora, pasar videos, ver también afiches, qué sé yo, hay una serie de herramientas que se pueden usar, pero siempre pensando en los grupos diferenciados, ¿no? De manera, no solamente de las edades, sino también de género. Pensar también en que las mujeres y los hombres están afectados de una manera diferenciada por el cambio climático, y eso está demostrado, y lo hemos trabajado mucho cuando se habla del tema del cambio climático y cómo cada grupo lo percibe diferente, ¿no? Por edades y por género, ¿no? Si es hombre o es mujer, por roles, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto cuando se está hablando de educación ambiental, se planifica, cuando se trabaja el tema de los planes de manejo también. Es muy importante tener estos temas en cuenta, esos enfoques. El enfoque de cuencas hidrográficas, que trabajamos bastante, porque en verdad es muy importante no solamente mirar
la situación a nivel de la comunidad, sino ver toda una cantidad de comunidades. Desde el punto de vista del Estado, yo imagino que el MINAN lo verá más con todos los actores que hay en una cuenca, ¿no? Y nosotros también pensamos así, y de alguna manera, en algunas, bueno, en la cuenca del Tahuamanu, que estamos hablando de las Taricayas, está la comunidad al fondo, colinda con la Reserva Territorial de los Aislados, son como 800.000, más 900.000 casi hectáreas, y más las hectáreas del Parque Nacional de Alto Purús, perdón, es un bloque grande de más de 2 millones de hectáreas, que en verdad es muy interesante ese bloque de bosque conservado. Entonces hay que tratar de, es importante que el rol de la educación ambiental para poder dar una continuidad al uso de los recursos, saliendo de la reserva territorial, más aún que la reserva territorial es tan importante porque hay población en aislamiento que está dentro y que hace uso de los recursos, y que también depende de algunos recursos, no solamente en el límite de la reserva, porque ellos no ven el límite, ¿no? Sí, además que la reserva, bueno, no está bien identificados los límites en realidad, y debería ser un poco más amplia, pero los indígenas se mueven, también salen de los límites de la reserva, ¿no? Porque no es que hay una reja ni nada, no está todo abierto, entonces ellos se mueven mucho. Entonces es muy importante trabajar en estos espacios, ¿no? Y también está el enfoque de adaptación basada en ecosistemas, comunidades, que es muy importante, y el enfoque también de paisaje sostenible. Son enfoques que estamos tratando de trabajar, y bueno, hay otros más que se explican en la estrategia, pero que buscan justamente generar propuestas desde las mismas comunidades, y identificando no solamente los problemas de amenazas al bosque, sino profundizando más en cómo hacer para que la mirada de la comunidad, o cómo ayudarlos, ¿no? Para que la comunidad pueda realmente defender sus territorios, pero no solamente de las amenazas externas, sino también de las amenazas que pueden existir internamente, porque al interior de las comunidades también, cuando la comunidad no está bien organizada, cuando no está bien fortalecida con sus estatutos, cuando no planifica bien la comunidad, en verdad también las amenazas pueden surgir desde el mismo interior de la comunidad, ¿no? Antiguamente los pueblos indígenas siempre ellos han planificado, pero los tiempos han cambiado, la población ellos antes no estaban asentados, no se movían mucho, entonces era un diseño, un uso diferente del espacio del territorio. Ahora el Estado desde hace muchos años los ha como obligado, ¿no?, a asentarse, y eso de obligarlos a asentarse de alguna manera tiene consecuencias. Entonces hay que entender también estas necesidades que tienen de los territorios, y cómo se puede articular mejor para que puedan contribuir, ¿no?, como que quieren. O sea, hay un interés muy grande, al menos de todos los pueblos indígenas, desde la federación al menos, de poder contribuir al todo, cómo enfrentar, ¿no?, el problema de cambio climático, que es para todos, que afecta a todos ahora, y para la mitigación, la adaptación y también para la resiliencia. En el caso también de resiliencia, tenemos un caso interesante que vinimos trabajando en una comunidad nativa que se llama Chipetiari, que colinda con el Parque Nacional del Manu, en el mismo marco del proyecto, y las señoras de la comunidad habían identificado que querían, por ejemplo, hay un recurso también que estaba degradado al interior del bosque, que era una palmera que se llama palmiche, que ellas usan mucho para hacer sus techos, y también que tiene otros usos para ellos, y una importancia cultural, ¿no? Entonces ellas querían que el bosque, donde ellos sabían que antes había palmiche, volviera a tener palmiche, o sea, fortalecer o volver a recuperar esa especie al interior del bosque, y eso fortalece mucho la resiliencia del bosque, mientras la composición esté lo mejor cuidada posible. Entonces ellas hicieron un proyectito dentro del mismo proyecto de nosotros, del proyecto climático que estoy hablando. Ellas hicieron así como una propuesta pequeña, muy sencilla, y empezaron a reforestar, o no reforestar, sino a sembrar palmiche dentro del bosque, ¿no?, en las zonas que ellos habían identificado. Se aplicó mucho el conocimiento tradicional de ellos mismas, y se mezcló con un poco de conocimiento técnico también, igual que pasó con las taricayas, con las asociaciones de Frankfurt.
había un enfoque muy integrado. La Sociedad Zoológica de Frankfurt ponía un poco la propuesta técnica desde el punto de vista biológico, y la comunidad ponía el conocimiento de ellos sobre dónde estaban las ericayas, las playas, qué playas ellas querían también cuidar, y el conocimiento también sobre el comportamiento de la especie, ¿no? Que es muy importante. Entonces, las líneas, bueno, acá tenemos unas líneas de estrategia que son varias, pero tienen que ver con, obviamente, con defensa legal de derechos, porque en verdad, si es que no hablamos de la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, no podemos hablar mucho de las contribuciones, porque esto es como es un requerimiento, ¿no? Una condición habilitante, como si usamos el término del cambio climático, ¿no? Es una condición habilitante la defensa legal de los derechos indígenas colectivos. Bueno, acá hay un término de incidencia técnica política, porque es importante también que la propuesta de la estrategia vaya y sea acogida por el gobierno regional, por el MINAM. En ese sentido, se ha trabajado bastante con el gobierno regional el año pasado, y se ha trabajado mucho porque coincidió que el año pasado el gobierno regional de Madre de Dios estuvo haciendo su estrategia baja en emisiones de carbono, y también había un proyecto para reducción ay, no me acuerdo cómo se llama, a ver si me fue el nombre ahorita, pero habían dos momentos muy importantes del gobierno regional que tenían que ver con el clima y con las propuestas climáticas, y ahí hemos participado mucho, y se ha insertado bastante el tema de la estrategia, las propuestas de la estrategia que estoy mostrando un poco ahora. Y eso ha sido bien interesante, también hacer incidencias con el tema, con los CERFOR, para articularnos mejor, y el tema de los planes de manejo, ¿no? De los recursos. Y nos falta con CERNAM trabajar un poco más el tema de las áreas protegidas, porque en realidad en Madre de Dios, como en otras regionales, en otros ámbitos donde están las comunidades nativas, muchas están relacionadas a las áreas protegidas, colindan con áreas protegidas. Es más, muchas áreas protegidas, no solamente las reservas comunales, hay otros parques nacionales, reservas nacionales, se han posicionado, se han puesto superpuestas a territorios indígenas ancestrales, de uso ancestral, ¿no? Entonces es importante siempre que el CERNAP, desde el punto de vista de la estrategia, el CERNAP, el CERFOR, son dos, por ejemplo, el MINAM, son instancias del Estado, obviamente que los gobiernos locales y regional también, son instancias, son espacios importantísimos para hacer una incidencia técnica política, ¿no? Para poder articular. O sea, ya lo que se busca es sentarse con estas instituciones y poder ver, ¿no? Los puntos de coincidencia y tratar de trabajar en conjunto. Bueno, y acá otra vez la línea estratégica es promover la igualdad y equidad de género, que es, como repito, muy importante, la consolidación de los territorios, la gobernanza que ya había mencionado, que tiene que ver mucho con los planes que tiene que ver con los planes de vida, el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Entonces, el tema de fortalecimiento de capacidades es sumamente importante, porque las comunidades, para que puedan también ellos planificar mejor, tomar mejores decisiones, es muy importante que manejen información. Entonces, comunidades que están cerca de un área protegida tienen que entender mejor, por ejemplo, pero también no solamente entender mejor el rol de las áreas protegidas, sino también participar mejor, estar más preparados para poder participar en los espacios cuando se construyen las herramientas de gestión de estas áreas, como los planes maestros, ¿no? Entonces, y las áreas protegidas deberían usar como insumos también los planes de vida de las comunidades, para poder articular mejor, porque hay área en los planes maestros donde se habla también de las poblaciones locales, de la economía y todo. Entonces ahí que es como un insumo muy importante, son los planes de vida, ¿no? Y la seguridad alimentaria, que ya mencioné también, que es muy importante trabajarla bien, y el reconocimiento de valoración de los conocimientos, que felizmente el MINAM tiene toda una plataforma ahora. Entonces esa plataforma, por ejemplo, que se ha logrado, que es el primer país que lo hizo, y hasta ahora creo que ya estoy un poco desactualizada, pero me parece que hasta ahora somos el único país que tenemos esta plataforma para los conocimientos tradicionales frente al cambio climático. Pero entonces esa plataforma es muy importante que sea nutrida, ¿no? Entonces ya hay, por ejemplo, experiencias que se están dando, pero quizás
no se están acercando a esta plataforma, no se están poniendo en la plataforma, y ahí, por ejemplo, el tema de educación ambiental sería bien interesante para ver de qué manera estas experiencias se pueden identificar mejor, y se pueden también ver cómo se pueden difundir de diferentes maneras. Una manera a nivel regional, una manera también a nivel de la misma comunidad para que vea que su esfuerzo está siendo reconocido, está siendo evidenciado, y también la misma plataforma, ¿no? ¿Cómo hacer para que la plataforma también estos experiencias, por ejemplo, que vienen dando, lleguen a esa plataforma? Y bueno, está también obviamente las salvaguardas y estándares sociales y ambientales, la sostenibilidad financiera, que es sumamente importante, estrategia comunicacional, cómo comunicas y cómo transmites la información, las macromediciones ecosistémicas, bueno, que son las funciones del bosque, que eso es lo más difícil siempre porque es costoso, porque también solamente hasta ahora se puede medir un poco el carbono, pero la importancia o lo que propone siempre el movimiento indígena y también en la estrategia es tratar de lograr otros tipos de mediciones de otros servicios ecosistémicos, no solamente la captura de carbono. Y obviamente la articulación entre organizaciones indígenas, que es importante, ¿no? Para poder trabajar bien la propuesta. Y bueno, hagan por acá. Entonces, acá está en la gobernanza, me detenía ahí un poco para reforzar otra vez el tema de la vigilancia comunitaria y las veedurías, los planes de manejo de los recursos naturales, los planes de vida comunales, ¿no? Los estatutos, que tienen que estar muy bien identificados, y los reglamentos, y la articulación con CERNAM, que es muy importante, ¿no? Y acá, bueno, también hemos puesto la actividad minera, porque el tema minero, Madre de Dios, es muy fuerte. Desde la época de la pandemia nunca ha estado el precio del oro tan alto. Entonces, aquí, por ejemplo, se trabajó un poco el tema de difusión bastante sobre pescado seguro con Cincia. Es una ONG también en la zona que trabaja mucho el tema de mercurio, para difundir, ¿no?, el tema de algunos peces que están contaminados con mercurio. Hay mucha información, por ejemplo, de los problemas de salud que está generando esto, y la actividad minera, ¿no? Entonces, el tema de la actividad minera es un tema que todavía no se aborda, en verdad, en toda como se debería abordar, pero es un tema muy complicado de abordar también. Entonces, ahí, por ejemplo, se requiere ver muy bien cómo es que se podría trabajar este tema desde el punto de vista de la educación ambiental, cómo se puede hacer, ¿no? Eso es para pensarlo bien, pero esta es una actividad que es una de las principales actividades que generan deforestación en Madre de Dios, ¿no? Y bueno, creo que un tema importante es cuando todos, bueno, acá está que las escalas de la estrategia a nivel comunal, que tiene que ver con los planes de vida, ¿no? Lo que he mencionado, el monitoreo comunitario, que tiene que ver con la zonificación dentro del plan de vida, sensibilización y fortalecimiento de capacidades, que viene aquí lo de educación ambiental, que es sumamente importante, desde también, por ejemplo, incluir en la educación ambiental el tema de los planes de vida. Porque si bien los planes de vida los estamos impulsando mucho a nivel comunal, recordemos que los planes de vida no son una cosa que nace de las propias comunidades nativas, ¿no? O sea, no es que las comunidades nativas siempre han tenido planes de vida. En realidad, las comunidades nativas planificaban en su cabeza a su manera, ¿no? Antiguamente. Entonces, son herramientas que nacen o salen de otros espacios, pero que los pueblos indígenas se apropian de esa herramienta y la tratan de hacer suya, y tratan de poner su propia visión para cómo se deben hacer estos planes de vida. Entonces, cuando hablamos de los planes de vida, también hay que tener mucho en cuenta que no es el tipo de plan de vida que normalmente las ONG suelen promover, o el Estado, sino es un plan de vida que tiene una aproximación muy indígena, y que no debe perder tampoco la parte técnica. Y por eso es que nosotros también desde la Federación tenemos una propuesta basada, obviamente, en lo del Ministerio de Cultura, que tiene una agenda para hacer planes de vida, una guía, perdón, para hacer planes de vida, y hemos bajado esa guía a más o menos a la mirada indígena, ¿no? Pero entonces acá la estrategia trabaja en 4 escalas. Una escala comunal, que es justamente
es importantísima porque es en la comunidad donde se dan todas las amenazas al territorio, todas las amenazas al bosque y todas las amenazas a la diversidad biológica en los bosques que compete a los pueblos indígenas, ¿no? A los pueblos indígenas. Entonces, este es el plan de vida, ahí está la zonificación, está la vigilancia comunitaria, están los planes de manejo, ¿no? Y está el fortalecimiento de capacidades de educación ambiental. Después hay otro espacio que es el espacio regional, donde los planes de vida también se pueden ver desde una manera más amplia del territorio. Por ejemplo, ahora se trabaja mucho el tema de naciones. 3 comunidades de CEJA pueden tener, por ejemplo, sus planes de vida comunales, pero al mismo tiempo pueden unificar en un plan más por pueblo. También se puede trabajar los planes de vida a nivel de cuenca, ¿no? Entonces, esto es más regional y también tiene que ver más con las políticas a nivel del gobierno regional y de las municipalidades, cómo llevar las propuestas a este nivel y cómo trabajar con los gobiernos regionales para poder afrontar las amenazas que se dan, como se llama, en la región y que son comunes, ¿no? Las amenazas que se identifican para los bosques a nivel regional son las mismas amenazas para los territorios también de las comunidades. Y como a nivel nacional se hace una incidencia técnica y política también con el MINANE, el MINAGRE, ¿no? Lo que ya mencioné hace un momento, e incluir un poco ahí las propuestas y trabajar y coordinar mejor. Y a nivel global, obviamente, la incidencia es para la obtención también de fondos, para hacer los proyectos, porque necesitan muchos fondos. Es bien difícil conseguir fondos, por ejemplo, para fortalecimiento de las organizaciones. Y el fortalecimiento a nivel comunal tiene que ser seguido también del fortalecimiento de sus organizaciones de bases representativas, porque en la medida que las organizaciones indígenas que representan a los pueblos indígenas a nivel comunal estén fortalecidas, también estén en la misma línea de lo que estamos promoviendo a nivel de la comunidad, va a ser mucho mejor porque van a estar más preparadas para orientar a sus comunidades. Bueno, creo que lo dejo hasta ahí. Gracias. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Claudia, y muchísimas gracias también a Cristina, directora del ministerio, que se tiene que retirar. Muchas gracias, Cristina, por tu participación, y Claudia también por esta exposición. Ahora le vamos a dar pase al profesor Víctor Ceballos. Él es el jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL Tahuamanu, para que también nos cuente su experiencia de cómo se ha venido desarrollando el tema de educación ambiental, los avances, los desafíos que también se tiene. Así que adelante, profesor Víctor, le damos la palabra. Bien, muchas gracias por la participación, por la invitación a esta participación. Es importante porque sinceramente hay mucho que hablar, especialmente lo que es el clima y el cambio climático, y de esta forma podemos ir trabajando. Bien, entonces, la primera lámina es implementación del programa de educación ambiental en la provincia de Tahuamanu. Como ven, acá tenemos como aliados a Cata Percy y todos los estudiantes. Esta actividad se hace con todas las instituciones educativas para que realmente fortalezcamos lo que es la educación ambiental. Pasa la otra línea, ya. La UGEL Tahuamanu fortaleciendo las capacidades ambientales desde la trifronteriza zona de Madre de Dios. Acá vemos a los directivos, especialistas, siempre a la orden de mitigar el efecto del cambio climático. Pues, con el lema salvar la naturaleza y salvar la humanidad. Es cierto, si no hacemos algún trabajo concienzudo que realmente vamos a rescatar, no vamos a decir plantar porque ya todo estaba plantado, si no lo hemos destruido, entonces podemos rescatar. De esta forma podemos ir mitigando lo que es el efecto del cambio climático. La siguiente línea, por favor. Ya, nuestro objetivo es implementar el programa de educación ambiental a través del acompañamiento en los procesos pedagógicos y didácticos de los docentes y estudiantes, de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica Regular en la provincia de Tahuamanu, porque este viene diseñado a través del Currículo Nacional, que es la norma madre que hace que nosotros podamos desarrollar nuestras programaciones curriculares, después nuestras unidades didácticas y así como también nuestras
A través de nuestros recursos humanos, especialistas, directores, docentes y estudiantes, padres de familia y los aliados estratégicos, en este caso hablamos del Parque Nacional de Alto Purús y la Sociedad Zoológica de Frankfurt, que siempre están atentos junto con nosotros. El objetivo específico es consolidar el enfoque ambiental de acuerdo al Plan Nacional de Educación Ambiental, el PNAEA, promover una educación de conciencia de cultura ambiental que nos permite formar ciudadanos ambientalmente responsables que contribuyan al desarrollo sostenible y sustentable a nivel local, regional y nacional. Y decimos que debe ser sustentable y sostenible. ¿Por qué? Porque con la sostenibilidad permitimos que los niños que están en formación desde primer grado de edad, vamos a decir desde PRONOI, porque nosotros tenemos a PRONOI inicial, primaria y secundaria, entonces ya comiencen a fortalecer sus capacidades y competencias en lo que respecta a la educación ambiental. De esta manera, a lo largo del tiempo y cuando el estudiante haya salido o tenga el perfil del egresado, pueda ser sustentable. Sustentable, ¿por qué? Porque sinceramente va a poder dar uso adecuado a cada uno de los elementos que le brinda la naturaleza. La siguiente lámina, por favor. En la actualidad estamos trabajando articuladamente con las autoridades educativas, en este caso el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación y los gobiernos locales, especialmente con las alcaldías, en este caso de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu, la Municipalidad Inicial de Iberia y la Municipalidad Digital de Tahuamanu, así como nuestros aliados estratégicos como son el Parque Nacional de Alto Purús, la Sociedad Zoológica de Frankfurt para la implementación de programas de educación ambiental. La siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, vemos la mesa de trabajo. Después, por favor. Y acá vemos en la primera lámina, vemos a los directivos de la Dirección Regional de Educación, que estamos ahí tratando de trabajar con lo que es la educación ambiental. La última que hemos hecho el acuerdo, y como pueden ver ahí tenemos 4 logos, uno que es de la Municipalidad Digital de Iberia, la siguiente es de la UGEL Tahuamanu, el otro logo es del Parque Nacional Alto Purús y el siguiente es la Sociedad Zoológica, entonces donde realmente se ha cristalizado ese proyecto que es el Centro de Implementación Ambiental El Chiringuero. ¿Por qué? Porque sinceramente eso va a ser un espacio de aprendizaje para que los niños tomen conciencia en el cuidado ambiental. En ese espacio se presentan una serie de elementos naturales, como por ejemplo las tayicayas, algunos animalitos, la naturaleza y así. Y ahí al otro lado, al final, tenemos al alcalde firmando justamente el convenio tripartito que hemos hecho entre la Municipalidad Provincial, la Municipalidad Digital de Iberia, la UGEL y la sociedad conjuntamente con el Parque Nacional Alto Purús. La siguiente, por favor. Nosotros trabajamos con componentes del enfoque ambiental según el Plan Nacional de Educación Ambiental, que se planea. Son 6 componentes. Los 2 primeros son propios de gestión escolar. Por ejemplo, en la gestión institucional, que son la elaboración y el manejo de los principales instrumentos, es decir, documentos de gestión, que son el proyecto educativo institucional, que ahí comienza a partir de las necesidades, cómo se ve. El plan anual de trabajo, el reglamento interno, el manual de organización y funciones y el informe de gestión anual. Todo esto se trabaja en forma transversal. No se puede saltar ni uno a otro porque es un plan que se ha trabajado para que los estudiantes, los docentes y los estudiantes puedan ya al final terminar y comprender lo que es el trabajo del medio ambiental. En este caso, que estamos hablando de la educación ambiental. En la gestión pedagógica, ya también estas son las acciones que implican la diversificación, la reflexión y toma de decisiones sobre el modo en que se aborda el currículo escolar en el aula, teniendo en cuenta las consideraciones del contexto y las características de los estudiantes. En la unidad educativa, definiendo los criterios técnicos y pedagógicos para la planificación, en este caso sobre educación ambiental, tema tratado en forma transversal. Por ejemplo, tenemos los simulacros, también tenemos simulacros de incendio, sismo,
y especialmente el viaje, acá en la que es la zona de Madre de Dios. La siguiente, por favor. También tenemos componentes temáticos como son los siguientes. En educación de ecoeficiencia, el objetivo es impulsar un uso más respetuoso y eficiente de todos los recursos naturales. En educación de salud, es un proceso de educación y de participación del estudiante, docentes y padres de familia, con fin de que adquieran conocimientos y cambien de actitudes y los hábitos básicos para la promoción y defensa de la salud individual y colectiva. En la educación del cambio climático, la educación es un factor esencial de la respuesta mundial al cambio climático, que ayudan a los estudiantes a entender y abordar las consecuencias del calentamiento del planeta. Nos alienta a modificar las actitudes y conductas, ayudándonos a adaptarnos a las tendencias vinculadas al cambio climático. En educación de gestión de riesgo y desastre, es un conjunto de decisiones y acciones pedagógicas que conducen al planeamiento y a la aplicación de políticas. En este caso, como decía, por ejemplo, a nivel nacional hay 5 simulacros que obligatoriamente, sí o sí, se tienen que realizar. Y al final de esas actividades se tienen que informar inmediatamente para poder saber hasta dónde hemos podido llegar y concientizar y el cumplimiento de esta actividad. Estrategias e instrumentos orientados a reducir los riesgos de las instituciones educativas y su entorno, promoviendo una cultura de prevención y adaptación al ambiente. Siguiente, por favor. También hemos tenido de parte de nuestros aliados estratégicos capacitación a los docentes, que ha sido una bonita experiencia en la provincia de Tahuamán, en el manejo de las TICs, especialmente en esta época de pandemia, donde realmente todos los docentes, incluyéndonos, hemos estado en la ignorancia, es decir, a inicios de lo que era, digamos, lo que es el manejo de las TICs. Entonces, esto nos ha permitido que realmente nosotros nos pongamos al día y solicitar al Parque Nacional de Alto Purús, a la Sociedad Zoológica, quienes de muy buena gana y de agrado nos han podido brindar esta capacitación. Y de esta manera los docentes y estudiantes han sido capaces de ir desarrollando sus actividades de forma casi normal. Y para este año también que queremos solicitar de igual forma también la capacitación, porque es importante ir a fortalecer esas capacidades que realmente van a redundar en los estudiantes que realmente son futuros ciudadanos de nuestro país. Siguiente, por favor. Ya. También se ha hecho la elaboración de la distribución de materiales educativos con enfoque ambiental. La Sociedad Zoológica de Frankfurt, conjuntamente con el Parque Nacional Topurús, y la validación de los especiales de la Vuelta Humana de la región de Madre de Dios, hemos consolidado estos materiales divertidos, bonitos, para que los niños de inicial y primaria puedan trabajarlo con agrado y de esta forma afianzar o reforzar sus conocimientos ancestrales, porque acá ellos viven, ¿no? Porque de acuerdo a lo que nos mandan a veces el currículo nacional, nos hablan de la ballena cuando están en la región o en la selva, no existe la ballena, sino más que existe la tortuga, la taricaya, el caimán y así, otros animales que son netamente de la zona o de la región. El siguiente, por favor. También siempre se trabaja en las campañas de comunicación y sensibilización. Esta actividad es constante y en todas las instituciones educativas, de tal forma que ninguna institución educativa se puede escapar de esta actividad porque es parte de su currícula, parte de su plan de trabajo y parte de su proyecto educativo institucional. Entonces, en todo Tahuamán también hemos tenido la participación y el apoyo de los guardaparques del Parque Nacional Topurús, también incentivando, por supuesto, a las sociedades zoológicas de Frankfurt, y en cumplimiento a la gestión pedagógica y gestión institucional. En este caso vemos, por ejemplo, acá el sembrado de taricayas, y al otro lado vemos la marcha de los estudiantes. Hemos querido poner más fotografías, pero por el tiempo y la situación yo creo que
con un botón muestra, basta, ¿no? El siguiente, por favor. También se tiene una bonita experiencia de trabajo en la gestión educativa de la Arca de Pacahora en cuanto concierne, por ejemplo, a la educación ambiental. Es una institución educativa más representativa con los logros ambientales, reconocidos con 5 banderas otorgadas por el Ministerio de Educación conjuntamente con usted del INAN, del ambiente, y que orgullosamente ellos lo portan gracias a la matriz de logros ambientales, que es un instrumento de medición para determinar el nivel de logro alcanzado en las acciones educativas a nivel local y regional y nacional, para que puedan pasar a nivel nacional y de esa forma poder ir a Lima y exponer. Ellos ya han ido 5 veces a Lima y lo han expuesto. Ya han, vamos a decir, rodeados por las otras instituciones educativas y de tal forma que ellos ya salen sensibilizados y fortalecidos en lo que es el medio ambiente. Se usa para monitorear y reconocer la aplicación del enfoque ambiental durante el año escolar. Además, indica que al fin del año se reportan los resultados de dicha matriz en un informe que le hacen llegar a la UGEL para consolidar y ahí queda, a veces no. Entonces, pero es una pena que sinceramente no se pueda dar más continuidad porque ese informe queda como final de año, se hace se sacan los porcentajes y ahí queda y otra vez se vuelve a empezar. Bueno, seguimos, pero al final solo reciben, por ejemplo, esta institución solo recibieron, que se llama las banderas verdes. Ahora tenemos una alternativa de solución, que es la ejecución y proyecto de construcción e implementación del vivero agroforestal de gestión educativa del Arca de Pacahora. Si bien es cierto, este proyecto nace, por ejemplo, como un PAI, entonces Proyecto Ambiental Integrado. Entonces, que hace 3, 4, 5 años han estado yendo de chiquitito a chiquitito, que al final no han visto por nada. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, simplemente ha habido un descuido, una desatención de parte del Ministerio del Ambiente y de Educación al no implementarles con los instrumentos e insumos necesarios que puedan seguir. Entonces, otras vuelven a hacer. Entonces, este proyecto será sostenible y sustentable porque se autorizará desde acá de la UGEL su funcionamiento y de acuerdo con su PI de la propia institución, que establece las pautas de educación ambiental en forma transversal. Así no se definirá como el lugar de acondicionamiento para la germinación, crecimiento y cuidado de las plantas forestales y frutales, ornamentales y medicinales, hasta que tengan una edad adecuada para ser transplantadas. Existe el compromiso de los padres de familia que se dan sus terrenos para esta actividad de reforestación y puedan cambiar el estilo de trabajo de la mano con la silviagricultura y tener más oportunidades de trabajo y mejorar su calidad de vida. Felizmente la Municipalidad Provincial de Tahuamanu, el perfil alcanzado y elaborado por la institución educativa del Arca de Pacahora, lo terminó en un proyecto definitivo que solo espera ser financiado para su ejecución y ver los logros que sí van a ser posibles, sostenibles y sustentables en el tiempo y espacio. Y con esto estaremos creando y afirmando y reafirmando una buena conciencia ambiental en los niños, porque desde niños del nivel de inicial, primaria y secundaria aprenderán lo que es el cuidado del medio ambiente y que al final podrán sacar mucho provecho en todos los aspectos y productos que te brinda la naturaleza. La siguiente, por favor. Como sabemos, muchos proyectos de recuperación de la selva amazónica han fracasado por no plantar los árboles y que solo se ha quedado en la verborrea, más no en la acción, es decir, que no se ha tomado la decisión de hacerlo. Digo esto porque sinceramente, por ejemplo, he visto del Ministerio del Ministerio de Ambiente, por ejemplo, dieron presupuesto para la recuperación de espejos de agua, en este caso en Tahuamanu. Vemos a lo que es la Novia y el Chiringuero de Iberia. El Chiringuero de Iberia, por ejemplo, si no se hubiera tomado la decisión de repente de la sociedad y del Parque Nacional en recuperarlo, esa área ahorita sería un botadero de basura, un sitio de
o a un antro de vicio, porque iban a tomar cerveza y hacer otras cosas, o de repente también estaban haciendo con lavadero de motos y carros, que al final se ha visto y se ha recuperado. Entonces, es igualito, por ejemplo, acá también con este proyecto, creemos que la institución, al menos esta institución que ya tiene un proyecto que es muy, muy bonito, sea financiado por el Ministerio del Ambiente y se le dé prioridad y de esta manera tener un aprendizaje significativo. Si no hay aprendizaje significativo, de nada estaríamos haciendo o hablando, porque simplemente vamos a ver las palabras se lo lleva el viento, más no los hechos que quedan, ¿no? Claro que sí podemos deforestar la Amazonía y recuperar las áreas degradadas. ¿Por qué? Porque los padres de familia de la comunidad de Pacáhuara cada vez andan deforestando la naturaleza con la finalidad de romper el bosque y sembrar el maíz y sacar su producto, que al final es un trabajo de un año, que al otro año ya está abandonado y no sirve. Y ese trabajo queda en la nada, ese terreno queda como un páramo, que al final, bueno, los animales, el ecosistema se ha perdido, ¿no? El trabajo que se verá es en corto, mediano y largo plazo. El pueblo debe de tener la capacidad de manejar los recursos de manera responsable. Esto será a través de una buena educación arraigada al conocimiento ambiental, es decir, que dejarán de contaminar y dejarán de que las plantas fabriquen el oxígeno, que es un elemento primordial para la existencia de la vida. Por la mala adhesión de las autoridades, puedo repetir, gente que tienen que ver con estos temas ambientales, solo se limiten a la verborrea o al discurso, o como ha dicho, por ejemplo, la anterior expositora, que sí estoy de acuerdo, simplemente dicen y al final no se dice nada. O un discurso barato con tal de cobrar de repente un presupuesto, sus honorarios y no dejan nada como resultado a las comunidades, porque se supone que son proyectos y personas que han sido contratadas por el momento y que, bueno, terminado su trabajo y ahí queda, ¿no? Entonces entendamos la diferencia, es que en sus manos la selva no retrocede, la deforestación no avanza, porque esperamos de ustedes la pronta atención a este proyecto que sea relevante para el desarrollo de los pueblos. Como centro piloto de la educación de Madre de Dios, especialmente en la provincia de Tabamanu, y que de acá parta como una enseñanza-aprendizaje para que sea un aprendizaje significativo. Bien, nuestro agradecimiento a todo el personal de Parque Nacional Alto Purús, la Asociación Zoológica de Frankfurt, por estar siempre atentos y estar con nosotros en atención a la educación ambiental de la provincia de Tabamanu, y a ustedes, que han sido posible tener esta reunión y haberme escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora le vamos a dar el pase a nuestro tercer expositor, un poco queríamos tener la visión desde el trabajo comunitario, desde las federaciones, el trabajo más institucional, desde la UGEL Tawamanu, y también el trabajo que ya se realiza específicamente en campo, específicamente en el Parque Nacional Alto Purús, y está con nosotros y nosotras el profesor Percy López Campana, especialista de educación ambiental en el Parque Nacional Alto Purús, para que nos cuente cuáles han sido sus experiencias, los avances, desafíos que tenemos para implementar la educación ambiental en los parques nacionales y específicamente en Madre de Dios. Así que muchísimas gracias, Percy, por estar con nosotros y nosotras en esta tarde. Te doy el pase, por favor, para tu exposición durante 15 minutos. Muchas gracias. Ante todo, buenas tardes con todos y todas. Gracias por la presentación. Voy a dar a conocer las experiencias de educación ambiental en el Parque Nacional Alto Purús, la región Madre de Dios, ¿no? Básicamente en la provincia de Tabamanu y también en la cuenca Río Las Piedras. Como podemos observar en las imágenes, son estudiantes de la cuenca Río Las Piedras, que estamos en la etapa de la liberación de las taricayas
en una de las cochas de la comunidad de Victoria, ¿no? Y por otra parte también un niño que está del nivel primario, que está trabajando el cuadernillo de trabajo, ¿no? La otra diapositiva, por favor. La ubicación y extensión del Parque Nacional Alto Purús, como pueden observar, está ubicado en 2 regiones. Es en la región Madre de Dios y también en la región de Ucayali, ¿no? Básicamente, en la región Madre de Dios se encuentra ubicado en la cuenca Río Las Piedras, donde que nacen importantes cuencas como el río Tawamano y también la cuenca Río Las Piedras, ¿no? Que está ubicado en la provincia de Tambopata. Y en la provincia de Tambopata, básicamente están las instituciones educativas del nivel primario, son instituciones educativas unidocentes, donde que nosotros trabajamos la educación ambiental, ¿no? Para fortalecer la educación ambiental formal. Los documentos que nos basamos para trabajar la educación ambiental son los siguientes, ¿no? El Plan Nacional de Educación Ambiental. El Plan Nacional de Educación Ambiental básica, trabajamos en gestión escolar y gestión institucional. Y los ejes temáticos que trabajamos según el Plan Nacional de Educación Ambiental es educación en ecoeficiencia, educación en cambio climático, y educación en salud, y educación en gestión de riesgos y desastres, ¿no? Fortalecemos a los docentes y estudiantes en estos ejes temáticos. Por ejemplo, trabajamos los proyectos educativos ambientales integrados, ¿no? Puede ser, trabajamos un eje temático, por ejemplo, un biohuerto puede ser, y ese biohuerto puede ser educación en salud, pero los demás se articulan los demás ejes temáticos, ¿no? Y asimismo, también trabajamos la educación ambiental formal, no formal e informal. La educación ambiental formal, anteriormente la Sociedad Zoológica de Frankfurt trabajaba con los cuadernillos de colorear y realizaba la educación no formal. Pero ahora ya estamos trabajando la educación ambiental formal, que se realiza en los procesos formales educativos que conducen a certificaciones. Puede ser en los niveles inicial, primario, secundario y superior, ¿no? También la educación formal se trabaja teniendo en cuenta el currículo nacional de educación básica, ¿no? El enfoque ambiental de manera planificada en los documentos de gestión, como en el plan anual de trabajo que realizan los docentes, ¿no? Y el no formal se dirige a todos los sectores de la comunidad a fin de proporcionar mayores conocimientos y comprensión sobre las realidades ambientales globales y locales. Y el informal también, ahora en este contexto de pandemia, se está trabajando son programas radiales, televisivos o campañas educativas, ¿no? Todo con enfoque ambiental. Y todo este trabajo se articula con la Dirección Regional de Educación, ¿no? Con la UGEL Tawamano, Municipalidad de Ciudad de Iberia, instituciones educativas rural y urbano, ¿no? Con la Municipalidad de Ciudad de Iberia trabajamos en marco al programa Educa que tienen las municipalidades, ¿no? Por otra parte, se trabaja fortalecimiento de capacidades, es capacitación a los directores, docentes, en enfoque ambiental, y también que incluyan contenidos referidos a la importancia y beneficios y diversidad biológica del Parque Nacional Alto Purús, ¿no? Como podemos observar en las imágenes, estamos trabajando, también trabajamos con los especialistas, con el especialista de la Dirección Regional de Educación, y también con los especialistas de las UGELs, ¿no? En la implementación del Plan Nacional de Educación Ambiental y la recuperación de nuestros paisajes dirigido a especialistas, ¿no? Por otra parte, fortalecemos capacidades
con enfoque ambiental en marco de la implementación del planeta. Asimismo, el trabajo que se hace es el cambio climático, servicios ecosistémicos, género e interculturalidad, ¿no? En la zona de influencia del Parque Nacional Alto Purús. En este contexto nos ha obligado trabajar virtualmente, las capacitaciones son virtuales, ¿no? En el uso de herramientas digitales. Otra diapositiva, por favor. Asimismo, se realizan charlas informativas y de sensibilización, ¿no? Se hacen pasacalles y también participan los guardaparques, más que todo sobre las especies que son vulnerables, como la taricaya, ¿no? Asimismo, se promueven los proyectos educativos ambientales, como mencionaba, se trabajan los 4 ejes temáticos y para fortalecer el enfoque ambiental. Las instituciones educativas focalizadas del ámbito del Parque Nacional de Purús son San Lorenzo, Niña María, Tupac Amaru, Miguel Grau, 2 de Mayo, que están en Iberia, ¿no? Trabajamos básicamente con el 4º ciclo del nivel primario, que es el 3º y 4º de primaria, ¿no? Y el secundario trabajamos con la institución educativa de Arca Pacavara, también Elena Berta, y también el colegio 2 de Mayo, ¿no? Esto es en la provincia de Tahuamán. En la provincia de Tambopata son comunidades alejadas, son Gines, Montesalvado, Puerto Nuevo, La Victoria, Tipisca, Santa Teresita, Boca Pariamano, y hace poco se ha conformado una institución educativa Santa Alicia, ¿no? En urbano trabajamos con 6 instituciones educativas, y en lo rural también 6 instituciones educativas. Trabajamos lo que es proyectos educativos ambientales integrados, cuidemos las taricayas, también salvemos las taricayas también. En la cuenca Río Las Piedras trabajamos en dos sesiones educativas, Santa Teresita y La Victoria, ¿no? Y en Tahuamano se trabaja con el colegio 2 de Mayo, ¿no? Es una propuesta educativa que ayuda en la conservación de las taricayas en las cuencas del Tahuamano y Las Piedras, a través de un manejo en playas artificiales. Gracias por el tiempo. Otra diapositiva, por favor. Y también se trabaja materiales educativos, esto en coordinación con la UGEL Tahuamano y la Dirección Regional de Educación, según sus objetivos de conservación, ¿no? Se han elaborado cuadernos de trabajo de flora, que es de caoba y la chiringa, y también se ha trabajado rotafolios y otros materiales lúdicos, ¿no? Otra diapositiva, por favor. Son algunos de los materiales que se ha elaborado, son cuadernos de trabajo. Estos cuadernos son básicamente para los niños de 3º o 4º de primaria, ¿no? Hay otros niños como Tatila Taricaya, Pepe Ogarrío, que son niños para el nivel inicial y 1er grado, ¿no? Y también se trabaja lo que son infografías, ¿no? No solo de taricaya, sino también de peces, ¿no? Y acá también podemos observar, esto se trabaja en las instituciones educativas donde que no hay energía eléctrica, son rotafolios donde que el estudiante y el docente interactúa con estos materiales, ¿no? Asimismo, se está fortaleciendo el programa municipal Educa. Se ha implementado un espacio público en el Centro de Interpretación Ambiental Siringuero, esto en Iberia, en marco a un convenio tripartito que se tuvo con la municipalidad, la Ciudad Zoológica de Frankfurt, con el apoyo del Parque Nacional de Purús y la UGEL Tahuamano, ¿no? Y este es el resultado final, ¿no?
Otra diapositiva, por favor. Asimismo, otro espacio que educa, se está implementando en estos momentos lo que es implementación de un vivero como herramienta pedagógica para que la idea es que los estudiantes generen aprendizajes al aire libre, ¿no? Y el docente pueda trabajar de manera vivencial, ¿no? En estos espacios. Otra diapositiva, por favor. Asimismo, se ha fortalecido la estrategia Aprendo en Casa, esto en la Cuenca Río de las Piedras, donde se entregó un kit de televisor o DirecTV para que tengan acceso a Aprendo en Casa, ¿no? Se ha beneficiado a 81 estudiantes y a 3 comunidades de la Cuenca Río de las Piedras, Tipisca, La Victoria y Santa Teresita, ¿no? Otra diapositiva, por favor. Los logros son estas. Se elaboró una estrategia de educación ambiental para el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Comunal Purús. 2 cuadernos de trabajo, rotafolios, una guía para docentes elaborados y diseñados de flora y fauna, ¿no? 46 docentes de la Cuenca Río de las Piedras y Tabamanos fortalecieron sus capacidades en enfoque ambiental en marco de la implementación del Plan Nacional de Educación Ambiental, PLANEA, ¿no? Asimismo, se fortaleció 3 proyectos educativos ambientales integrados PAI en la Cuenca Río de las Piedras y fortalecimiento de la estrategia Aprendo en Casa entre comunidades indígenas, ¿no? Se ha implementado 2 espacios públicos que educan ambientalmente en la provincia de Tabamán. Más de 1000 estudiantes fortalecieron capacidades en enfoque ambiental mediante sesiones de aprendizaje en la Cuenca Río de las Piedras y Tabamán. Todas las actividades mencionadas siempre han sido en marco, convenio o con la Dirección Regional de Educación de Madre de Dios, asimismo con el convenio tripartito específico que se ha firmado entre la Municipalidad Distrital de Iberia, la UGEL Tabamano y la Sociedad Zoológica. Siempre fortaleciendo el programa de educación ambiental del Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Comunal Purús. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Percy, por contarnos la experiencia de educación ambiental en el Parque Nacional Alto Purús. Y no sé si es que las personas presentes tengan alguna pregunta. A mí sí, de repente aprovechando mi papel de moderadora, me gustaría hacerles una pregunta un poco a modo de síntesis. Se ha mencionado mucho acerca de la importancia de articular, ¿no? Del trabajo que ya vienen haciendo con la Sociedad Zoológica de Frankfurt y todo el trabajo articulado que han venido realizando en Madre de Dios. Y quería que de repente las personas participantes en este conversatorio nos podrían comentar cuál creen que es el principal desafío en temas de educación ambiental con perspectivas al 2050 y además teniendo en cuenta pues, los efectos que el cambio climático va a tener en los ecosistemas. Y no sé si es que por ahí de repente tengan alguna otra pregunta para hacerla en este momento. Si desean pueden levantar la mano o hacer la pregunta en el chat. Si no, de repente podemos, un poco para generar el diálogo, ir comentando acerca de los desafíos, en realidad del principal desafío que desde el trabajo que realizan han identificado con miras hacia el 2050. De repente podemos empezar en el mismo orden. Claudia, no sé si es que te gustaría comentar un poco. O si no, creo que Claudia, no sé si de repente está teniendo problemas. Al profesor César, no sé si le gustaría abrir su micro un ratito. Ya, sí, señorita. Mira, la verdad es que para los desafíos al 2050 es algo grande, pero bien bonito, pero tiene que ver con lo que hemos dicho antes, por ejemplo, es puro, digamos, charlas, reuniones, pero lo que sí en educación se tiene que hacer para que haya un aprendizaje significativo y un buen aprendizaje,
tiene que haber de la palabra a la acción. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que los centros educativos pueden formular su proyecto educativo ambiental y ser financiados de repente a través del Ministerio del Ambiente o de otras instituciones que puedan ser. Por ejemplo, en este caso me gustaría, por ejemplo, que el Parque Nacional Alto Porús, porque en ese proyecto también menciona, o sea, como estrategias aliadas, el Parque Nacional Alto Porús, la ciudad zoológica, la Municipalidad Provincial de Tahuamano y el MINAN, porque el Ministerio de Educación creo que no maneja presupuesto para esos proyectos. Entonces me gustaría, por ejemplo, que ese proyecto de la construcción, implementación del vivero agroforestal pueda hacerse realidad. ¿Por qué? Porque sinceramente vamos a enseñar a los niños a manejar desde el primer año. El primer año manejarán lo que es compus, segundo, manejo de suelos, tercero, semillas, cuarto y quinto va a ser mercadotecnia o algo por el estilo. O sea, todo eso va englobado prácticamente en todas las áreas, ¿no? Especialmente matemáticas, comunicación, sociales, y así, y ciencias, CTA. Entonces, yo creo que esos desafíos que estamos planteando, que no se quede en palabras o en escrito, sino más al contrario, que se haga efectivo. Y me gustaría, sinceramente, que se cristalice todo esto, porque son herramientas, o al menos proyectos que van a dar, que vuelvo a repetir siempre lo que se suele decir, es un aprendizaje significativo y que les va a quedar de por vida para los ciudadanos del Perú y del mundo. ¿Por qué no decirlo que salvemos en nuestro planeta a través de la acción? Sí, señorita. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias, César. Percy, no sé si es que a ti te gustaría comentar algo acerca de un poco las perspectivas al 2050. Sí, muchas gracias por el espacio. Sí, es un desafío muy grande porque hay problemas ambientales que sí, desde la institución educativa no se puede solucionar. Sí, pero con los tomadores de decisiones, como las autoridades, si se involucran y trabajan como debe ser, como su programa Educa, sí se podría resolver estos problemas ambientales, ¿no? Por ejemplo, los incendios, ¿no? Ya se acercan los incendios y cómo si la autoridad local o regional o nacional no toma interés, entonces el trabajo que se hace en las instituciones educativas no es respaldado, por ejemplo, por las autoridades, ¿no? Entonces el desafío es generar conciencia en las autoridades, primero, ¿no? Locales, regionales, comunales, en los directivos, ¿no? De las instituciones educativas, y en verdad preocupa la situación más que todo en la mayoría de los incendios, ¿no? Y eso generan también enfermedades y, y son desafíos grandes y se debería trabajar no solo desde las aulas, sino también desde las autoridades, ¿no? Cambio. Gracias. Muchas gracias, Percy. No sé si Claudia está teniendo problemas con su audio o si ya... Ahí está. Ya, ahora sí. Gracias, Claudia. Sí. Bueno, nada, solamente también comentar que sería interesante involucrar en las escuelas, por ejemplo, temas de cambio climático con los niños y quizás pensar en hacer pequeños, así como ellos, como proyectitos escolares o motivar que en la escuela se reflexione mucho sobre el tema del impacto, sobre todo que ellos están viendo, ¿no? En sus comunidades sobre el cambio climático. O sea, sin recargar ni hacer una cosa muy, muy pesada, ¿no? Ni muy complicada, pero hay indicadores que ellos tienen del tiempo, ¿no? De los cambios de estación, o pueden agarrar, por ejemplo, no sé, elegir una especie, algo que es importante para ellos y ver cómo va cambiando la floración, la fructificación, también el tema de la seguridad alimentaria y de los alimentos, de los cultivos tradicionales, es bien importante trabajarlo a nivel de la escuela.
para mantener estos cultivos, esta variedad de cultivos, ¿no? Entonces, quizás ir pensando en todo el plan de vida mismo, o sea, todas las cosas, por ejemplo, yo siempre estaba pensando que la estrategia que se ha diseñado desde FENAMAT necesita un plan de educación ambiental que acompañe a cada uno para ir trabajando, cómo trabajar los diferentes grupos, como decía, ¿no? Donde la escuela es muy importante, los niños, ¿no? Para que estos niños cuando crezcan ya con esa, o sea, mirando pues el bosque, su bosque y lo que está sucediendo de otra manera, ¿no? Eso. Muchas gracias, muchísimas gracias, Claudia, y qué importante esto que mencionan, ¿no? Que tengamos no solamente financiamiento para los proyectos que se desarrollan, para que sean sostenibles, pero también trabajar con conocimientos de la propia zona, ¿no? Con las especies, que los niños desde muy chiquitos puedan identificar los elementos de ese ecosistema y también pues las afectaciones que trae el cambio climático. Creo que no hay más preguntas. No sé si es que de repente pueden prender su cámara un ratito. Nosotras vamos a subir la grabación.